Salve María, hermanos en Cristo, María y San José, qué alegría enorme encontrarme con ustedes de nuevo para la lectura de nuestra carta encíclica del Papa San Pío X, Pascendi, con SC, Pascendi, la cual fue escrita para desenmascarar a los herejes modernistas, una herejía que tristemente hoy en día está muy diseminada en toda la Iglesia Católica. La mayoría de católicos hoy en día están en esa herejía llamada modernismo. Pues el Papa San Pío X, consciente y además doliente, porque él lo sentía en su propio ser, el dolor de ver que esa herejía se esparcía y se esparcía, pues escribió esta carta encíclica para demostrar, primero, en dónde está el error y segundo, cómo combatirlo. Y pues nosotros estamos justamente leyendo paso a paso, sin prisa. Para las cosas de Dios nunca hay prisa, hay urgencia, pero no prisa. Nosotros pues hacemos todo la lectura de este texto. Hemos llegado al capítulo 2, donde estamos hablando ahora de los modernistas creyentes. Primero habíamos visto todos los primeros programas que hicimos eran acerca de los modernistas filósofos y cuál era la filosofía que había detrás del modernismo. Ahora estamos viendo cuál es la fe o supuesta fe que tiene un modernista, y en últimas la gran tesis de este capítulo es que todo ese movimiento modernista lleva a un ateísmo e incluso lleva al hereje a ser ateo sin que se dé cuenta, creyendo que cree en algo, pero en realidad no cree en nada. Como le pasa a muchos hoy en día. Muchos hoy en día dicen que creen que en la energía, que en el universo, que en la trascendencia, que, no sé qué, que el absoluto, que un montón de conceptos abstractos que son vacíos y no significan nada. En el fondo son ateos. Entonces, en la primera parte, que fue el tema del capítulo anterior, vimos cómo una persona que se diga, que es modernista por supuesto, que se diga creyente, en el fondo, por la forma en cómo está estructurada su creencia, lleva a que todas las religiones sean iguales, que no pasa nada si es musulmán o cristiano o judío o naturalista, racionalista, lo que sea, no importa, porque todas, usando el método del modernista, llevan el mismo camino, la misma dirección. Entonces, por supuesto que el Papa San Pío X nos va a decir que eso pues, es una aberración. De hecho, usa la palabra monstruosidad. Y es una monstruosidad. ¿Pero por qué es una monstruosidad? Primero, pues porque está equivocado, pero segundo, porque tristemente muchos están yendo arrastrados por esta mentira de decir que todas las religiones son iguales, que no importa. Y además, dice el Papa, y eso es lo que más le causa a él estupor, que tristemente incluso entre los sacerdotes hoy en día, bueno, en ese momento, pero pues aplica para hoy en día, 100 años después, incluso entre los sacerdotes piensan que eso está bien, y dice que llenan de elogios a aquellos a quienes enseñan esos errores. Y públicamente dicen que eso está bien, que todas las religiones son iguales, que no pasa nada. Que usted puede creer en la religión que crea, que lo que importa es que todos somos amigos, todos somos hermanos y el amor. Pues ahí San Pío X está diciendo que eso es una monstruosidad para el creyente cristiano, para el que sigue a Jesús y mucho más para el católico. Entonces vamos después de esa denuncia que hace el Papa San Pío X, él nos va a mostrar una razón por las cuales eso de que todas las religiones está mal. De hecho, nos va a dar varias razones, pero yo creo que en el programa de hoy solo alcanzamos a ver una. Sin embargo, como digo, no hay prisa para las cosas de Dios, ¿no? Entonces vamos a encomendarnos a María Santísima para que todo lo que leamos del Papa San Pío X nos sea de grande provecho y de grande progreso espiritual, principalmente en el camino de la salvación que se llama Jesucristo nuestro Señor y su doctrina encargada a los apóstoles, quienes fundaron la Iglesia Católica. Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Pío X ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, es muy importante siempre cuando hacemos estos programas de YouTube o cuando ustedes vayan a ver un programa de YouTube, un programa, una serie, una película, una novela, lo que sea, pues hacer una oración antes, porque la oración bloquea todo aquello que el demonio quiera que venga y nos permite que las bendiciones entran y fluyan, ¿no? Yo sé que muchos, lo sé, cuando empiezan programas o algo, ay, pero otra vez rezar. Es una tentación, no se dejen caer. Sí, vamos a rezar y lo hacemos con amor para que sea la Virgen Santísima quien permita que todo lo bueno llegue a nosotros y todo lo malo se quede afuera. Entonces dice el texto con el subtítulo de la tradición. Ya el subtítulo nos da a entender de qué se va a tratar esto y cómo es que eso que dicen los modernistas de que todas las religiones son iguales, eso no es cierto. Y dice el Papa San Pío X, esta doctrina, la que estamos viendo anteriormente, la del modernista creyente que dice que todas las religiones son iguales, esa doctrina asimismo tiene otro aspecto que está en abierta contradicción con la verdad católica. Y el aspecto es el concepto de experiencia. Se aplica también a la tradición mantenida hasta ahora por la Iglesia, destruyéndola completamente porque los modernistas entienden la tradición así. Antes de leer cómo los modernistas entienden la tradición, recordemos que ese concepto de experiencia es en el que se basan los modernistas para decir que todas las religiones son iguales, porque lo que importa, según ellos, es que nosotros tengamos una experiencia de Dios. Y hoy en día se ven como retiros o no sé ni cómo llamarlo, encuentros, reuniones, etcétera, donde dicen que todos tienen una experiencia de Dios y es como un sentir algo por dentro que ni siquiera saben qué es, ¿no? Recordemos que nuestro amado Papa Benedicto XVI dirá que esa experiencia debe ser con Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como católicos y como cristianos tenemos que saber y tener muy claro y muy presente que Jesucristo, Jesús, es el único camino para llegar a Dios. Por más que nos quieran mostrar que hay personas que tuvieron unas experiencias maravillosas interiores y cambiaron su vida y antes eran pecadoras y ahora van por el camino del bien, si en todo eso que muestran no aparece Jesús, tanto buscaron que no encontraron nada. Tanto caminaron que no llegaron a ningún lado. Porque Jesucristo es el único camino para llegar al Dios verdadero. No existe otro. Nadie va al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesús. Y entonces empiezan muchos a decir, bueno, y los que no conocen a Jesús, los que ya Dios tiene la forma de hacer en su justicia, sabe cuando la persona sin culpa no ha conocido a Jesús. Pero cuando la persona ha conocido a Jesús o sabe de Jesús o vive en un ambiente en el cual debería conocer a Jesús y no lo hace, pues ahí es donde está mal, ahí es donde hay error, porque solamente Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Entonces, esa experiencia que llaman los modernistas, que hace, insisto, que hace que crean que todas las religiones son iguales, porque si el musulmán tiene una experiencia de Dios en su religión, y el judío, y el naturalista, y el no sé qué, y el nueva era, y esto, pues no importa, porque lo que importa según ellos es lo que usted experimenta y siente. Y acá nos está diciendo San Pío X, no, porque nosotros tenemos algo que se llama la tradición, que la Iglesia ha mantenido, y de hecho nosotros los católicos creemos que la tradición es la fuente de la revelación, la fuente a través de la cual Dios Padre se reveló, y de ella nació la Sagrada Escritura, de la tradición nace el magisterio de la Iglesia. Pero San Pío X va a decir, miren cómo es que un modernista entiende la tradición, o sea, cómo es que ellos ven eso de la tradición, y dice, la tradición para ellos es una comunicación con otras personas por medio de la predicación, empleando unas fórmulas, unas formas definidas o frases o palabras, unas fórmulas intelectivas de una experiencia original. Esas fórmulas, aparte de su fuerza representativa, tienen un poder sugestivo, tanto sobre el que cree para despertar en él el sentimiento religioso que estaba adormecido y renovar la experiencia ya habida, como sobre los no creyentes, para que en ellos se engendre ese sentimiento y produzca esa experiencia. Hasta ahí, o sea, lo que dice San Pío X es que para un modernista
La tradición es simplemente un conjunto de fórmulas, como unas frases o unas fórmulas ya definidas que hacen que si alguien ya ha tenido una experiencia, pues que la vuelva y la tenga en su interior, o que quien no la ha tenido, pues la tenga. Dice, y así es como la experiencia religiosa se propaga, por la transmisión oral a todos los pueblos que hoy existen o por la predicación por escrito a los que existan mañana. Unas veces esta comunicación de experiencias echa raíces y está viva, otras veces se envejece y muere. El hecho de estar viva es señal de verdad, pues verdad y vida se confunden. De esto se concluye que todas las religiones existentes son verdaderas, pues de lo contrario no existirían. Entonces, muy interesante lo que está proponiendo acá San Pío X, porque nos está mostrando y nos está diciendo, mire, como ellos hablan de una experiencia, de un sentimiento interior, pues todas las religiones hacen que esa experiencia suceda y que esas fórmulas se pasen de una mano a otra, generación en generación, y por ello es que existen todas las religiones y por lo tanto, como existen, pues son verdaderas, según ellos. Entonces vamos a ver lo que nos va a decir acá nuestro querido Papa San Pío X ante este argumento. Entonces dice la fe y la ciencia. Con lo que hemos expuesto hasta aquí, dice San Pío X, tenemos más que sobra, pero más que de sobra, para saber con certeza la relación que los modernistas establecen entre la fe y la ciencia, en la que queda incluida también la historia. En primer lugar, hay que dejar claro que para ellos las materias respectivas de la fe y de la ciencia son independientes entre sí. La fe versa sobre algo que la ciencia declara ser incognoscible, de aquí que también las esferas de una y otra sean diferentes. La ciencia versa sobre los fenómenos en los que no hay sitio para la fe. Por el contrario, la fe versa sobre lo divino que para la ciencia no existe. Por eso nunca puede haber conflicto entre la fe y la ciencia, pues si cada una permanece en el ámbito que le es propio, nunca podrán encontrarse y en consecuencia no entrarán en colisión. Esta es una de las críticas que más hacen los intelectuales, los filósofos, a la religión católica, que ellos dicen, pues es que para una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia y las dividen. Y resulta que nosotros los católicos no creemos eso para nada. Para nada. Nosotros no creemos que la fe se pueda demostrar científicamente, claro que no, pero tampoco creemos en una ciencia sin fe y tampoco creemos que la fe esté sea completamente irracional. Esa una de los grandes críticos que más daño le hizo a los creyentes incautos en el siglo XX fue Martin Heidegger. Y Heidegger decía que para qué estudiar la fe si con la fe pues me doy explicación de todo. Como diciendo, son unos tontos los que creen porque pues no piensan, no usan el cerebro. Mucho cuidado. Entonces los católicos no podemos creer que hay una división o una independencia absoluta entre fe y ciencia. Eso no lo creemos nosotros. Entonces vamos a ver acá qué es lo que va a decir entonces el Papa. Dice, si alguien objeta que entre las cosas visibles hay algunas, como la vida humana de Cristo, que pertenecen también a la fe, ellos lo niegan, pues aunque esas cosas pertenecen al mundo de los fenómenos, son arrebatadas de ese mundo sensible y transformadas en materia de orden divino, cuando son impregnadas por la vida de la fe y, de la manera que hemos expuesto más arriba, son transfiguradas y desfiguradas por esa fe. Por lo tanto, ojo acá que acá viene la conclusión terrible. Quien quiera plantearse la cuestión de que si Cristo realmente realizó milagros y profetizó verdaderamente lo futuro y si de verdad resucitó y subió a los cielos, la ciencia agnóstica le dirá que no y la fe le dirá que sí. Claro, entonces el modernista lo quiere meter a uno en problemas porque el modernista le dice a uno, mire, la ciencia es una cosa y la fe otra. De hecho, muchas veces uno escucha eso en el común hablar de la gente, ¿no? O hay gente que dice, ay no, por ejemplo en una discusión, ay, deje a Dios por fuera, que Dios no tiene nada que ver en esto, como si se tratara de algo externo, de algo ajeno, de algo aparte, ¿no? Y resulta que no. En el creyente Dios está en todo y en todos. Entonces, en el verdadero creyente. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? Claro, el modernista va a decir, no, pues Jesús, una cosa es el Jesús histórico, el que vino, nació, creció, que trabajó en el taller y les gusta, y hoy en día hay series de esas blasfemas que lo muestran como un hippie ahí, como un loco ahí, antes no lo muestran fumando por ahí cosas, no sé qué sé yo, válgame Dios.
Y por el otro lado está que supuestamente hizo milagros, que curó enfermos, que supuestamente resucitó y todo. Y entonces dicen que meten a la persona en un lío, porque la persona dice, pero yo toda la vida he creído que Jesús sí resucitó de levantarse de entre los muertos, pero la ciencia dice que no. Entonces ahí es donde la persona le abre la puerta a la duda y al demonio para que entre y la confunda. Entonces miren lo que dice el Papa. Dice, estas posturas no son contrarias, pues uno niega como filósofo que se dirige a filósofos contemplando la figura de Cristo como una realidad histórica. Y el otro afirma como creyente, y hablándole a creyentes, que la vida de Cristo es una vida revivida en la fe. Sin embargo, estaría totalmente equivocado quien sacase la idea de que la fe y la ciencia no están subordinadas la una a la otra. Bajo ningún concepto se podría pensar acertadamente que la ciencia no está sometida a la fe, pero la fe sí está sometida a la ciencia, no por un capítulo, sino por 3. Dice, primero, es de señalar, acá pues recordemos que el Papa San Pío X está diciendo lo que dicen todos ellos, ¿no? Los modernistas y eso. Primero, es de señalar que en cualquier hecho religioso, dejando aparte la realidad divina y la experiencia que de ella tenga el creyente, todo lo demás, principalmente las formas religiosas, no sale del ámbito de los fenómenos y por consiguiente cae bajo el dominio de la ciencia. Cierto que el creyente puede, si es su deseo, salir del mundo, pero mientras permanezca en él estará sometido, aunque no lo quiera, a las leyes de la investigación y a los juicios de la ciencia y de la historia. Y segundo, aunque se diga que Dios es objeto únicamente de la fe, esto se ha de entender de la realidad divina, pero no de la idea de Dios. Esta también está sometida a la ciencia, ya que cuando la ciencia filósofa, en el llamado orden lógico, alcanza a todo lo que es absoluto e ideal, por lo cual la filosofía o la ciencia están en su derecho de conocer acerca de la idea de Dios, de orientar su desarrollo y de librarla de posibles excreencias. Interesante. Entonces, que todo esto que acabamos de leer, que es que el Papa San Pío X está diciendo, mire, si nosotros seguimos esa idea de que una cosa es la ciencia y otra cosa es la fe, pues eso le va a aplicar a Dios. Entonces Dios va a ser, sí, un ámbito experimental, religioso, que usted siente, que usted vive, eso es Dios. Pero la verdad, la realidad es otra. La realidad es la ciencia, lo que uno ve, lo que uno toca, lo que perciben los sentidos, que no tienen nada que ver un ambiente con otro. Es como si yo, por ejemplo, según los modernistas, es como si yo en la mañana le dedico una hora a Dios, a una idea, a una filosofía, a una medita, como hoy en día dicen que meditan y que no sé qué, y que extienden las manos y reciben energías y abrazan árboles y todo eso. Bueno, y cuando ya salen de ese momento entran en la realidad. Pero nosotros no podemos hacer esa distinción. Y dice el Papa San Pío X acá, lo anterior, lo que acabamos de leer, explica el axioma modernista como la gran tesis modernista. La evolución religiosa tiene que estar coordinada con la evolución material e intelectual. Esto es terrible, pero eso es lo que dicen los modernistas. Que así como el ser humano ha evolucionado moral e intelectualmente, asimismo ha cambiado la idea de Dios. Y esto lo escucha uno incluso entre católicos. Imagínense ustedes, hermanos, lo terrible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado incluso sacerdotes o personas que dicen esto. Que dicen que ha cambiado, que la espiritualidad, ¿cierto? Que una cosa son los modos, pero Dios no cambia nunca. Dios no cambia. Y entonces dicen que todo ha cambiado, que ahora es más evolucionado, que le van a dar un revolcón a la religión, que no sé qué, y se inventan un montón de cosas que no puede, que como el ser humano es diferente, moral e intelectualmente, por lo tanto la religión cambia. Por eso, según ellos, lo que antes era pecado, puede que hoy en día pues ya no, ¿cierto? Lo que antes se consideraba moralmente incorrecto, ahora pues ya no, según ellos. Es gravísimo. Nosotros no podemos creer esto, hermanos. No, por más que parezca una idea verdadera o parezca una idea cierta o que los intelectuales, grandes intelectuales lo hagan ver como cierto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambia y nunca cambiará. Es así de sencillo. Y como dice acá, dice San Pío X, como dice uno de los maestros herejes modernistas, la evolución religiosa tiene que estar subordinada a la evolución moral o intelectual.
El hombre no tiene una doble personalidad. En consecuencia, el creyente siente la necesidad íntima, interior, de armonizar la fe con la ciencia de manera que la fe no esté en discordancia con la idea general que la ciencia presenta de este mundo. Por lo tanto, la ciencia es independiente de la fe, mientras que la fe, aun siendo cosa diferente de la ciencia, tiene que estar subordinada a esta. Qué terrible, ¿no? Porque eso es lo que dicen muchos hoy en día, que lo que importa es la ciencia, lo que mande la ciencia. Si la ciencia manda que usted se tiene que poner un pinchazo, así ese pinchazo tenga células de bebés y cosas que van en contra de la moral, lo que importa es la ciencia, lo que diga el Instituto de Salud o no sé qué tal. Nosotros no podemos creer eso. Y no porque nosotros estemos en contra de la ciencia, válgame Dios, faltaba más. La Iglesia Católica es de las instituciones que más hace por la ciencia y que más ha hecho. Es la que más ha hecho por la evolución de la ciencia en la historia de la humanidad. Pero la fe y la ciencia no son dos cosas apartes y la fe no puede estar nunca sometida o subordinada a la ciencia. Porque estaríamos haciendo de la ciencia Dios, del ser humano Dios. Y eso no, cuando la ciencia me lleva a cometer un pecado, pues eso está mal. Eso claramente está mal. Eso no es ciencia, es más. Es un delito, porque está matando mi alma. Entonces, miren lo que va a decir acá el San Pío X. Todo esto está en oposición. Y va a nombrar a su predecesor, el Papa Pío IX, con lo que enseñaba el Papa Pío IX, cuando dice: lo propio de la filosofía, en lo que se refiere a la religión, no es dominar, sino servir. No es prescribir lo que se ha de creer, sino abrazarlo con sumisión racional. No es escudriñar la profundidad de los misterios de Dios, sino mostrarles reverencia piadosa y humilde. La ciencia es la que debe estar sometida a Dios, a la fe. Y eso no es coartarla. Lo contrario, eso es darle a la ciencia un correcto curso. Un curso apropiado, si no démonos cuenta, hermanos, de toda la cantidad de horrores que escuchamos que suceden hoy en día a causa de la supuesta evolución de la ciencia. Transmutaciones, bueno, no quiero mencionar acá la cantidad de aberraciones que existen. Entonces dice San Pío X, los modernistas invierten los términos. Se les puede agregar lo que decía el Papa Gregorio IX, también antecesor nuestro, a propósito de algunos teólogos de su tiempo. Algunos de vosotros, hinchados de vanidad como odres, los recipientes del vino, algunos de vosotros hinchados de vanidad como odres se empeñan en traspasar con novedades profanas los límites puestos por los padres, sometiendo la comprensión de la escritura inspirada a la filosofía racional y solo por ostentación científica, no para provecho de los oyentes. Obsesionados por doctrinas disparates y peregrinas, ponen la cabeza en la cauda y hacen que la reina sea sierva de la esclava. Con esa frase termina ese capítulo San Pío X. Qué impresionante, hermanos. Bien, cerremos entonces este capítulo hasta ahí y vamos a hacer como un breve resumen o recuento, ¿no? Entonces, bueno, dice San Pío X, mire, primero que todo, eso de que todas las religiones son iguales no puede ser, porque nosotros tenemos algo que se llama la tradición en la Iglesia Católica. Y ellos someten la tradición, los modernistas, someten la tradición a las experiencias religiosas interiores y sentimientos de los individuos. Entonces crean unas fórmulas, unas frases fijas que las pasan de mano en mano para que susciten en las personas unos sentimientos religiosos, pero que realmente eso no es una tradición porque eso está sometido. El día en que una persona ya no sienta o no experimente a Dios, pues se acabó la religión de ellos. En cambio en la nuestra no, porque la nuestra es Dios mismo que se ha quedado con nosotros y que nos transmite una verdad fija, sea que alguien la acepte o sea que no. Es más grande que nosotros, porque es Jesús mismo quien se ha quedado con nosotros.
Es Jesús mismo quien está en la Eucaristía, en la liturgia, en la Santa Palabra, en las enseñanzas de los apóstoles que pasan explicadas a través de los santos y de los doctores de la Iglesia. Así no haya nunca ningún creyente, la verdad será siempre la verdad. Decía la beata Ana Catalina Emmerich que así en el mundo haya un católico, en ese católico uno reside la Iglesia Universal de Cristo. Entonces nosotros no podemos aceptar eso. Y por lo tanto, como no podemos aceptar creer que lo que importa es lo que se experimenta por dentro, no podemos aceptar que la fe y las verdades de la fe están sometidas a los tiempos y cambian con los tiempos. Muchos dicen, bueno, pero es que la manera de expresar la fe a los principios de los primeros siglos es diferente y muchos otros santos crearon siempre corrientes y doctrinas, claro, pero ellos nunca se salieron ni se soltaron de la rama principal que es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la vid, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y nada podéis hacer sin mí. Nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando figuradamente. Nada podemos hacer sin Jesús. Entonces, como hoy en día supuestamente para algunos Jesús es un motivo de división, pues no importa si es el Mahoma o si es el Elohim o si es el no sé qué tal, no importa. Nosotros, según ellos, ¿no? Según los modernistas, no importa, todo es igual. Lo que importa es llegar a la trascendencia del más allá, del absoluto, de las palabrerías vacías. El mundo debe ir a Jesús, esa es la misión. Y el mundo cada día está más lejos de Jesús. Lo están sacando de nuestra Iglesia Católica. Entonces nosotros no podemos permitir eso, porque la verdadera razón y la verdadera ciencia se somete a la fe. Pero eso no quiere decir que la fe nuestra sea irracional, ni mucho menos. Al contrario, es muy racional, pero no deja de ser más grande que nosotros, porque la fe, que es el asentimiento que nosotros le damos a las doctrinas de Cristo, son divinas. Las doctrinas de nuestro Señor, las palabras de Jesús son divinas. En la Santa Misa, cuando vamos a leer el Evangelio que contiene las palabras de Jesús, nos ponemos de pie y nos persignamos, ¿cierto? Entonces son palabras divinas y por lo tanto nosotros no podemos llegar a pensar que las cosas deben cambiar con los tiempos, ni mucho menos debemos pensar nosotros que la fe debe estar sometida a la evolución de la ciencia. Es todo lo contrario. Y hoy en día, tristemente, en el mundo, en los medios de comunicación, en las grandes masas, y tristemente muchos, incluso católicos, obispos, sacerdotes, está sucediendo justo lo que el Papa San Pío X está acá denunciando. Y es, como dice el mismo Papa, una monstruosidad terrible, que lo horrorizaba, ¿no? Recordemos que el Papa San Pío X prácticamente murió de tristeza, ¿no? De ver cómo todo eso que él denunció con tanto ahínco y con tanto esmero crecía y crecía cada día. Bien, entonces, hermanos, una solución, una grande solución que nosotros tenemos para no caer en estos engaños que son sutilísimos, son muy sutiles, es rezar el Santo Rosario. La Santísima Virgen María, ella es la vencedora de todas las herejías, como la nombró San Vicente Ferrer y los padres de la Iglesia, Imperatrix omni heresion, la emperatriz de todas las herejías. Aferrémonos a nuestra Madre Santísima, aferremos a la Santa Eucaristía, que son los dos grandes pilares que nos han dejado los santos a lo largo de los siglos, y nosotros aferrados a ellos no caeremos en error, siempre confiados en el amor y la protección de nuestra Santa Madre, que ella nos va a permitir estar siempre en el buen camino. Despidámonos saludándonos a la Reina y Señora de su canal Filius María, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San Pío X ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias, hermanos, y esperamos muy pronto seguir con esta lectura que está cada día más fascinante. Salve María.